recién, en la editorial era una frase muy conocida para muchos, bueno, para muchos. Cuando uno analiza que el 40, 30 y pico por ciento, 40% del electorado eh, tiene, en el año 2000 tenían alrededor o menos de 10 años, eh, y el 30 y pico restante son después del año 2000, evidentemente hay frases que por ahí no tenían o no tienen la más mínima idea que la política o algún político lo hizo, lo hizo público, si querés decirlo de alguna forma. Por eso está bueno a veces reiterar o dar a entender lo que nos pasó y siempre. Si yo decía lo que iba a hacer, así lo expresaban, no me votaba nadie. Un dicho, una frase, muchas frases de este personaje, digo personaje porque a pesar de ser presidente de la nación, dio mucho que hablar durante su gestión. Pero el sincericidio muchas veces es una de las realidades. Después hay un sinnúmero de, bueno, de gente que dice que él nunca lo dijo, o que nunca, que es una de las frases inventadas por la prensa, y vaya a saber cuántas cuestiones más. Nunca la desmintió, también es cierto. Y estoy hablando de Carlos Saúl Menem, aunque mucha gente dice no tendríamos que ni nombrarlo. Bueno, uno lo hace. Un expresidente, presidente, mandato cumplido, dos presidencias en realidad, la primera de 6 años, tal cual era hasta el 83, pasado el año 83, 6 años los presidentes, 4 años los gobernadores, diputados, 6 años los senadores, los presidentes y senadores tienen la misma cantidad de años, aún los senadores la tienen, por eso siempre es un tercio de los senadores que se renuevan cada 2 años, ¿no? Así es que se conforma según la Constitución Nacional. Pero se puede realmente, y creo que aquí están las preguntas que nos tenemos que hacer, se puede proponer ponerle un cambio serio, ¿no? Es decir, cuando hay certezas, o por lo menos te plantean unas certezas, o para llegar, obtener el objetivo, ganar, llámese las elecciones, eh, hay que de alguna manera no decir la verdad, hay que mentir realmente. Todas estas preguntas surgen sobre esta misma frase, porque, porque si las propuestas, suponete que son que hay que reformar todo el sistema, y llámese el sistema político, algunos querrán el financiero, otro el judicial, no importa, la reforma, si querés, de fondos estructurales, y que se lo contás, se lo decís, les explicás el cambio, votan, o te votan o votan a ese candidato. Y la pregunta final, ¿qué opinan? ¿Qué opinamos los ciudadanos al respecto? ¿Nos hacemos estas preguntas? ¿Pretendemos que nuestros dirigentes políticos, por supuesto, nuestros dirigentes que van a ocupar cargos, sobre todo en el Ejecutivo, llámese Ejecutivo Nacional, provincial o municipal? Creo que la magnitud, por supuesto, la da en la investidura, pero en cuanto a que nos propongan determinadas acciones, está bueno. Para eso, cada 4 años tenemos que elegir. Para que nos propongan o no un cambio, o el statu quo, es que el que nada cambie. El que pretendan decir, che, mirá, de esta manera, por ahí no es el camino correcto. ¿Por qué no? Otros dirán, no, no, debemos persistir en este camino que es el correcto. Y te dan las soluciones o te plantean las opiniones, las miradas, las propuestas.
Te cuentan, bueno, como una vez dijimos en una editorial, por ahí te cuentan el cuento. Más vale. Ahora, siempre y cuando nos estén diciendo la verdad, uno por ahí puede estar de acuerdo o no, puede elegirlos, puede votarlos, pero por supuesto también puede no votarlos. Porque por ahí estamos de acuerdo en algunas cuestiones, siempre y cuando esas cuestiones, llámese reformas, no me toquen, no me afecten, no sean parte de mi problema diario o no pase a ser un problema cotidiano del día a día. Que sea para otros, y bueno, lo analizaré. Ahora, cuando me toca a mí, lo voto. Soy capaz de votarlo. Aunque en primera instancia me produzca modificación del día a día. Bueno, es que la frase estaba propuesta, o mejor dicho, dicha en aquel entonces, como consecuencia de, bueno, de el famoso eslogan de aquel entonces para que Carlos Saúl Menem asuma la presidencia, el salariazo, y que todos viviríamos en una, bueno, panacea. Pasado el tiempo, para muchos fue una panacea, el famoso 1 a 1 después, pero en primera instancia, en el primer año y pico, la situación fue distinta. Si mal no recuerdo, asumió allá por mayo, junio del 89. Bueno, Alfonsín, que terminaba en diciembre, adelantó, porque las elecciones habían dado como resultado o como ganador a Carlos Saúl Menem, y las adelantó. Y aquello que era un salariazo terminó siendo otra la situación o la verdad. Y aseguran que esta frase, dicha entre amigos o conocidos, indicó que, bueno, él hablaba de salariazo cuando en realidad lo que iba a hacer era otra mirada, tenía otros cambios estructurales que después se llevaron adelante, bien, mal. Después las consideraciones serán para muchos a favor u otros en contra. Aquellos que vivimos, recordamos cartelitos en algunos negocios que decían no acepto dólares. Viste que ahora vos encontrás en algunas vidrieras, no te digo en todas, pero en muchas vidrieras dice te acepto dólares o aceptamos dólares. Es decir, que te toman el valor supuestamente de referencia. Bueno, en aquel entonces se prefería no tomar dólares, sino tomar pesos. Es más, el que, el que, el que pagaba con dólares, hasta le hacían un descuento en aquel entonces. Muy común de los argentinos. Pero era como que, bueno, ¿por qué no? El salariazo en algún momento, si querés, llegó, ponele. Ahora, ¿qué opinamos hoy en día? Porque todo esto que hablé, estoy hablando de los años 90, fines de los 80, principios de los 90, donde un porcentual muy grande de la ciudadanía de hoy no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Por eso hay que explicarlo, o dar a entender, o dar a conocer lo sucedido en determinadas épocas. Porque nos pasó. Porque lo que peinamos canas lo vivimos, no me lo contaron. No lo tengo que ir a buscar en el libro de historia, que encima tampoco está. Ni la frase, ni las consecuencias, pero buscás en la prensa, lo googleás, como decimos ahora, y fíjate que es una de las frases donde tiene el sello de quién fue el autor. La realidad es que pensamos, qué opinamos al respecto. En aquel entonces dio resultados, decir la verdad o no decir la verdad. A las memoriosos dice el que dijo la verdad y perdió era Angelos, quien era la competencia de Menem. Mientras uno hablaba del lápiz rojo, de tachar aquello que el Estado estaba gastando de más, haciendo mención a Angelos, siendo radical, suceder
al gobierno radical de Alfonsín, sin embargo, planteaba una realidad, según Angelos. Y el lápiz rojo, evidentemente, no fue bien aceptado. Ese cambio, si querés, estructural, ya en aquel entonces, el de gastar más de lo que ingresaba, como consecuencia de una de las hiperinflaciones de nuestro país, no la única, la segunda, si querés decirlo de alguna forma. Pero ¿qué opinamos hoy en día? ¿Lo tenemos en cuenta? Bueno, a los que tenemos historia por ahí estamos teniendo en cuenta esta realidad. Pero también nos tenemos que volver a preguntar, ¿entonces nos tienen que seguir mintiendo? Digo, para obtener resultados positivos. ¿Es el único fin en obtener el resultado y después vemos? Es esto famoso del lo atamos con alambre, vemos cómo llegamos, cómo partimos, cómo seguimos, y después vemos. ¿Será tan así? ¿Será como la frase? Entonces necesitamos que nos mientan y nos mientan y nos mientan. ¿Es esta la realidad? ¿Nos está pasando esto ahora? Esta es la pregunta de fondo. En el pasado ya sabemos lo que sucedió. ¿El futuro será lo mismo? Ojalá no fuera el futuro. Digo, que el pasado haya servido para que en el futuro no se cometan los mismos errores, las mismas situaciones. Es lo que esperamos todos los argentinos, más allá de lo que pusimos en las urnas hace 24 horas más o menos. En realidad yo hace antes, porque pude votar en horas de la mañana tranquilamente. Pero digo, en general, con menos de 24 horas, uno podría hacer este diagnóstico, podría pedir la opinión. ¿Vale la pena pedir la opinión? Es el momento de que nos hagamos estas preguntas. Es el momento que reflotemos estas frases. Digo, como pensamiento, libre pensamiento si querés, o para razonar, para dejar de tener tantas incertidumbres o incrementarlas. Todo depende. Pero las urnas, los votos, la ciudadanía toma decisiones y hay que respetarla en las condiciones que sean. Quizás, quizás porque no nos dijeron la verdad, por incrédulos, no, por tener fe posiblemente, por tener, bueno, una mirada futurista positiva, si querés, o no nos gustan que nos digan la verdad. Bueno, en lo personal, a nadie nos gustan que nos hagan una radiografía de lo que somos o de cómo somos. Pasará lo mismo en cuanto a la opinión pública, pasará lo mismo en cuanto a la política y las exigencias que le hagamos o que tengamos con los dirigentes. Vaya uno a saber. Por eso, el que opinamos sinceramente deberá ser en estos, bueno, menos de 19 días, sí, 19, menos de un mes, mejor dicho, 19 más 7, ¿no? Días que faltan para, bueno, para elegir nuevamente. Ahí sí, en forma definitiva. Ahí sí, preguntándonos y opinando, con el voto, por supuesto, eh, si, si queremos que nos mientan o que nos digan la verdad. Pero lo dejo a tu criterio. Dijo Karina Jelinek, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Pausa y volvemos en minuto de regreso en casa.